Una amable camarera pagó el café de un anciano, sin saber que era multimillonario. La mañana había comenzado con un estruendo inesperado cuando Lucía, acostumbrada a servir mesas sin que nadie reparara en ella, presenció algo que le revolvió el pecho. Un hombre empapado, derrotado por la lluvia, fue humillado por atreverse a pedir un simple refugio. Las gotas golpeaban los ventanales del café del centro de Valencia, borrando los edificios y llenando el aire con ese aroma tibio de café recién molido mezclado con asfalto mojado. Los clientes buscaban calor, sin sospechar que estaban a punto de presenciar un acto que revelaría la verdadera grandeza humana. El bullicio del local se detuvo apenas un instante cuando la puerta se abrió y una corriente fría atravesó la sala. Aquel hombre de poco más de 50 años entró con pasos arrastrados, el abrigo goteando y los zapatos gastados dejando sombras húmedas sobre el piso. Su cabello entrecano se pegaba a la frente, y en sus ojos había un cansancio que no venía del clima, sino de demasiados días soportados en silencio. Se acercó al mostrador como quien teme molestar, observó el menú de reojo y pidió un café negro con una voz tan tenue que casi se perdía entre los vapores de la máquina. Cuando buscó su billetera, sus manos comenzaron a temblar. Revisó los bolsillos varias veces, cada vez más desesperado. Finalmente, respiró hondo, avergonzado. Creo que la olvidé en casa. ¿Puedo quedarme aquí un momento hasta que escampe? El barista, un joven altivo acostumbrado a que su sarcasmo fuera parte del espectáculo, cruzó los brazos. Esto no es un albergue. Si no puedes pagar, no te quedas. El comentario retumbó en el local. El hombre bajó la cabeza, sus mejillas ardiendo. No pedí que me regalaran nada, susurró él. Solo necesitaba un lugar seco. Una carcajada estalló en una mesa cercana. Entrar sin un centavo y esperar servicio, hay gente que no conoce la vergüenza. Otro cliente añadió un comentario aún más cruel, como si humillar fuera una competencia. El hombre se encogió, dispuesto a marcharse bajo la tormenta. Fue entonces cuando Lucía dejó la bandeja sobre el mostrador con un golpe seco. Tenía 29 años, el cabello rojizo sujeto a medias y los ojos encendidos por una indignación que no necesitaba palabras. Sacó un billete doblado del bolsillo de su delantal y lo dejó frente al barista. Con esto cubro su café. El joven la miró con desdén. Lucía, no tienes por qué pagarle. No puede llegar aquí esperando que le hagamos favores. Ella recorrió el local con una mirada firme que incomodó a todos. Lo pago porque sé lo que es ser tratado como menos por no tener suficiente. Desde la esquina, un hombre trajeado soltó una risa burlona. ¡Qué valiente! A ver si luego él te deja propina. Pero Lucía no se encogió. Se irguió más, su voz clara resonando entre las mesas. La amabilidad no es un negocio. Si alguien se degrada aquí, no es quien pide respeto, sino quien se burla de él. El silencio se apoderó del lugar. La burla se diluyó como vapor en el aire. Lucía volvió hacia el desconocido y le regaló una sonrisa suave. Siéntese donde quiera. Traeré su café enseguida. No deje que las palabras de otros decidan lo que vale. El hombre la miró con los ojos brillantes, agradecido, antes de sentarse junto a la ventana, donde la lluvia seguía resbalando en pequeños ríos transparentes. Mientras Lucía preparaba la bebida, el ambiente del café cambió sin que nadie lo admitiera. Los clientes evitaban cruzar su mirada. Lo que antes fue burla se transformó en una incómoda reflexión. Ella, con su uniforme sencillo y sus recursos escasos, se había convertido en un faro inesperado de dignidad. Él, a quien habían despreciado sin conocer, encontró alivio en un gesto que le devolvió humanidad. La escena permaneció en la mente de Lucía horas después, cuando ya limpiaba la última mesa del turno. Nadie le habló, pero el peso de las miradas y los murmullos todavía flotaba sobre el ambiente como humo viejo. A la mañana siguiente, su jefe, Bruno, la llamó a la oficina estrecha que olía a café quemado. «Cierra la puerta», ordenó. Ella obedeció. «Esto es un negocio, no tu fundación personal. No decides quién recibe favores». Lucía mantuvo la voz baja.
Yo lo pagué. Ese no es el punto. Hiciste quedar mal a tu compañero y generaste incomodidad. Ella lo miró sin pestañear. Quien se ridiculizó fue él. Bruno golpeó la mesa. Estás aquí para servir, no para dar discursos. ¿Puedo retirarme? Vete. Y recuerda cuál es tu lugar. En la cocina, sus compañeros cuchichearon. Debe ser lindo hacerse la heroína cuando aún compartes alquiler con tu hermana, murmuró Mercy. Joe soltó una carcajada. Seguro creyó que el tipo era un millonario secreto. Lucía no respondió. Se puso el abrigo, marcó su salida y caminó hacia la llovizna. El olor a asfalto húmedo y humo de ciudad envolvía todo. El apartamento que compartía con su hermana, Leah, era pequeño, con pintura descascarada y una ventana por donde se escapaba el frío. Leah temblaba en el sofá, envuelta en una manta. «Llegas tarde», murmuró. «Me atrapó la lluvia», contestó Lucía con una sonrisa cansada. Calentó un poco de avena vieja, le añadió sal y se la dio con cuidado. Luego abrió su billetera, 3 euros, un billete de metro y una foto vieja de su madre. Guardó el dinero sin dudar. No se arrepentía de nada. Cuando Leah se quedó dormida, Lucía se sentó junto a la ventana. Su reflejo lucía agotado, pero había una luz tranquila en sus ojos. Recordó aquel día, 15 años atrás, cuando su madre se desplomó en un mercado. Nadie ayudó. Todos pasaron de largo, menos una anciana humilde que les ofreció agua y un chal. Lucía nunca conoció su nombre, pero jamás olvidó su bondad. Esa memoria se había convertido en una promesa. Y cuando vio al hombre en el café, mojado y avergonzado, supo que debía hacer. No importaban las burlas. Importaba él. Importaba la dignidad. Antes de apagar la luz, se dijo a sí misma, prefiero ser criticada por hacer lo correcto que elogiada por callar. Y en aquel apartamento pequeño, sin más riqueza que su conciencia limpia, Lucía sintió algo raro, paz verdadera. 4 días pasaron desde el incidente. Turnos largos, murmullos que persistían, miradas que duraban un segundo de más. Estaba acostumbrada a ser invisible, pero ahora la veían por algo que nunca pidió. Y esa atención pesaba. Aquella mañana, el café sonaba como siempre. Lucía limpiaba mesas, recogía platos, ofrecía sonrisas corteses. Entonces la campanilla sonó. No levantó la cabeza enseguida, pero el ambiente cambió. Algo distinto caminó con la brisa que entró por la puerta. Miró hacia el acceso. Un hombre alto, con traje gris oscuro y un pañuelo elegante, cruzó el local con una presencia que no pertenecía a ese lugar modesto. Sus zapatos brillaban con cada paso. Pero sus ojos lo delataban. Lucía sintió un vuelco. No fue al mostrador. Se sentó directamente en la misma mesa donde aquel hombre empapado había estado. Ella sostuvo el paño entre los dedos, dudando. Se acercó con un menú, insegura de cómo actuar. Antes de que pudiera hablar, él levantó la mirada. «No vengo a pedir nada», dijo con calma. «Solo tengo una pregunta. ¿Por qué me ayudaste?» Lucía abrió la boca sin saber qué decir al principio. «Porque no podía quedarme mirando. No te conocía, es cierto. No tenía nada que ganar. Pero no parecías alguien pidiendo limosna, parecías alguien siendo aplastado. Y yo sé lo que se siente». Se sentó frente a él sin pensarlo. «Cuando tenía 17 años, mi madre colapsó en un mercado. Nadie hizo nada, salvo una anciana que tenía menos que todos. Ella se quedó. Yo prometí ser como ella si algún día podía. Aquel día en el café, recordé esa promesa». Él no la interrumpió. Solo escuchó. «¿Te gusta leer?», preguntó entonces. Lucía parpadeó. «Antes sí. Me gustaban las historias de gente común haciendo cosas valientes». Lucía no esperaba que apenas una curva en la sonrisa de Carlos la desarmara por dentro, pero cuando la miró con esa mezcla extraña de serenidad y vulnerabilidad, algo en su peito vaciló.
No era gesto grandioso, apenas a expresao leve de alguém que tinha vivido demais e ainda assim buscaba algo simples. Y por un instante, la tensión que la había acompañado durante días comenzó a aflojarse, o hace como si o ara alrededor deles aprendese a respirar junto. Con sorpresa, Lucía se vio conversando con él sobre libros, cidades distantes, melodías antigas Bach, Chopin e sobre como as pessoas às veces escolema crueldade quando se sentem impotentes. Carlos citaba autores que ela jamás tinha ouvido, e ela, en vez de fingir conocimiento, respondía con preguntas sinceras, interesada de verdad. El bullicio del café se fue apagando hasta convertirse en un murmullo suave, como si el mundo decidiera dar LHS espaco. Cuando Lucía riu uma risada verdadeira, limpa, quase esquecida, ela percebeu que era a primeira vez en muitos días que algo parecía leve. Chicos, antes de seguir quiero pedirles algo de corazón. Estamos luchando para llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores este mes. Si esta historia te atrapó hasta aquí, te agradeceríamos muchísimo que te suscribas. Tu apoyo vale oro para este canal. Ahora sí, continuemos. Con ternura inesperada, ela brincou, vos nao e o que imaginei. Carlos arqueou uma ceja, intrigado. E o que esperaba. Lucía meneó los hombros. Alguien que agradecería e sumiría. Ele manteve os solos nos dela, firmes. He tenido riqueza durante mucho tiempo, murmuró. Pero hacía años que nadie me hacía sentir humano como ese día. Y tú lo hiciste. O conflito tomou forma no silencio que se seguiu. Lucía nao respondeu, nao precisaba. Ali, naquele instante, nao era mueme bilionario e uma garconete, nemueme estrano agradecido e uma salvadora improbável. Eram apenas duas pessoas sentadas frente a frente, finalmente vistas. Nenhum dos dois imaginaba que aquele momento marcaría algo impossível de apagar. A esperança resurgiu uma semana depois, quando Lucía encontrou envelope espeso na caixa de correio. Nao había nome de remetente, só seu próprio nome escrito com elegancia e o emblema luxuoso do Hotel Annesley estampado no papel marfim. Seus dedos congelaran por instante. Era como se o selo dourado carregasse desafío silencioso, o hace convite secreto. Mesmo assim, ela abriu. O cartao a convocaba como convidada pessoal de Carlos H. Berlin. O Coracao de la Disparo. Nunca lugar assim, 5 estrelas, mármore, lustres, gente que falaba baixo e andaba com a calma de que nasceu acostumado ao luxo, había pronunciado seu nome. 3 días depois, com sua melhor blusa, par de zapatos emprestados e o cabelo preso con cuidado trémulo, Lucía entrou no saguao como que m'atravesa para outro universo. Apresao creceu quando o concierge a acompanou até salao privativo no 21º andar. A sala era silenciosa, refinada, e a cidade inteira se abría a través da janela como océano de luces. Lucía permaneceu perto do vidro, sem saber se debería estar ali, até que a porta se abriu e Carlos entrou, nao o meme encharcado do café, mas alguén que parecía carregar autoridade na propia postura. Lucía, dice ele, con voz tranquila, gracias por venir. Con sorpresa amarga, ela tentou sorrir. Esto, definitivamente no es una cafetería. Ele indicou a mesa já preparada con café, frutas e chá fumegante. Lucía sentouse, ainda sem entender se aquilo era uma honra ou julgamento. Entao Carlos cruzou as mãos e revelou o que guardaba. Mi nombre es Carlos H. Berlin. Fundé Berlin Holdings. Trabajamos en 12 países. El aguase deixou o ar escapar. Y fui yo quien se sentó aquel día en tu cafetería sin cartera. No para engañar, sino para ver qué veía el mundo cuando yo no tenía nada que ofrecer. Atensao voltou, afiada. Lucía nao encontrou palabras. Ele continuó, a voz maíz basa, mi esposa murió hace 15 años. Desde entonces dejé de confiar, de creer en la bondad. Viajo sin avisar, sin escoltas, solo, para saber si aún existe gente que ve más que apariencias. Cuando él a encaró, había una verdad crua allí.
Ese día encontré a alguien. Lucía sentiu o peito se fechar. Entao, vos se armou para mí? A vos de la vacilou. No. Nunca te pedí nada. Tú decidiste. Y eso fue lo que me importó. O conflito se intensificou dentro dela, queimando. Lucía se levantou, a cadeira arrastando suavemente. E agora? Paso no seu teste? Vai me dar cheque? Me oferecer emprego? Carro? Carlos permaneceu firme. No te ofrezco nada, a menos que quieras escucharme. O turbilao de emocoes dela, choque, ofensa, curiosidade, espanto, parecía pesado demais. Él se aproximou da janela. No buscaba probarte, Lucía. Buscaba algo que pensé que el mundo había perdido. Y quizá a alguien que me recordara cómo se siente ser visto como un hombre, y nada más. A sorpresa se transformó en algo doce cuando él le acrecentou. ¿Tomarías otro café conmigo? Sin máscaras. Sin expectativas. Lucía o observou, nao o terno caro nema vista millonaria, mas os mesmos solos que día pedirám apenas lugar seco para ficar. Era o mesmo homem. Aquilo mudaba tudo. Con ternura, ela murmurou, nao sei o que hizo, nemo que vos se imagina que posa ser. Mas sei que me usou. ¿Y quién eres? Él le perguntou, suavemente. Alguém que nao fez aquilo para ser admirada. E alguém que nao teme ir embora, se forzo hizo. Él sorriu, pequeno, verdadeiro. Eso es lo que te hace distinta. Lucía nao imaginaba que voltaría a veló. Supos que o encontró no hotel había sido fim educado, uma despedida elegante. Mas, na tarde seguinte, novo envelope chegou, desta vez simples, escrito a mao. Dentro, una nota breve. Lucía, viajo a Montreal la próxima semana. Voy cada año. Es un lugar más tranquilo. Me gustaría que vinieras. No por negocios, ni por compromiso. Solo compañía. Carlos. Bilete de tremida e volta acompañeia a carta. Lucía segurou o papel por longos minutos. Mais tarde, na cocina apertada, en cuanto Lía bebia chá con cobertor nos hombros, Lucía contou tudo, o convite, o medo, a sensacao de que uma porta se abrirá para mundo que nunca ousou tocar. ¿Y si no encajo? ¿Y si me pierdo a mí misma? Lucía murmurou. Lía sorriu con suavidade. Has pasado la vida haciendo espacio para otros. Tal vez mereces ver cómo se siente cuando alguien hace espacio para ti. A esperanca renasceu en cuanto a chuva batia na janela, en cuanto os onibus umbiam la fora, en cuanto su amae ecoaba en su memoria. A vida nao vai te buscar. As veces, vos se tem que ir ao encontró dela. Ao amanecer, Lucía decidiu. Arrumou uma pequeña bolsa, duas mudas de roupa, diario gasto, libro inacabado. Deixou dinheiro para compras, abracou Lía forte, e seguiu para a estacao. Na plataforma, seu coracao oscilaba entre medo e esperanca. Cuando o trem abriu as portas con sopro suave, ela deu paso, nao direcao ao luxo, mas ao desconocido. Carlos a esperaba na cabine. Sem guardas, sem ostentacao. Apenas ele, con dois cafés sobre a mesa. Ele levantou o olhar e sorriu. Nao sorriso de poder. Sorriso humano. No pensé que vendrías, confesó. Lucía se sentou, ajeitando a bolsa aos pés. Eu também nao, admitiu. Pero recordé algo importante. ¿El qué? Ele perguntou. Que o mundo nao se move, até que a gente decida caminar dentro dele. Carlos asentiu devagar. No tengo nada que ofrecerte. Ningún trato, un camino brillante. Solo, presencia. Compañía sincera. El silencio que cayó entre ellos no fue vacío. Tuvo un peso suave, casi como un soplo que anunciara el inicio de algo que ninguno sabía nombrar todavía. Lucía sentiu que esa quietud, tan rara entre dos desconocidos, tenía o sabor de un comienzo inesperado.
Pensé que quizá ya era hora de dejar de caminar solo, murmuró Carlos mientras el tren avanzaba hacia los bosques más allá de la ciudad. Lucía desvió la mirada hacia la ventanilla, viendo cómo los edificios se desdibujaban hasta convertirse en manchas de luz, reemplazados por extensiones verdes y sombras longas. Después regresó a él con un suspiro. Tal vez, dijo, los dos necesitábamos a alguien que nos recordara que aún podemos elegir un camino que no conocíamos. El tren siguió adelante, llevándolos como dos viajeros improbables que no compartían destino, sino decisión. Lucía ignoraba a dónde a viajemos conduciría, pero por primera vez en su vida no temía la respuesta. No huía de riqueza, ni de fantasía, ni de escape. Caminaba hacia algo sincero, y descubrió que eso bastaba. Los días que vinieron fueron una ruptura total con todo lo que Lucía había conocido. No había hoteles lujosos, ni yates, ni desayunos con copas brillantes. En su lugar despertaba en aldeas silenciosas, pueblos polvorientos, pequeñas posadas y centros comunitarios, viajando en la parte trasera del viejo jeep de Carlos mientras el viento le enredaba el cabello. Él no vivía como el millonario que el mundo creía. Visitaban orfanatos en las afueras de pueblos pequeños, donde las criancas corrían hacia Carlos llamándolo por su nombre, no por regalos, sino porque él recordaba sus cumpleaños, sus libros favoritos, las bromas que compartían. En los centros de rehabilitación para dependientes se escuchaba más de lo que hablaba, con los ojos atentos como si cada historia lo tocara profundamente. Se sentaban en los porches de casas a medio construir, levantadas con fondos que él mismo había dado sin firmar nada, comiendo sopas preparadas por gente que no tenía idea de que aquel hombre tranquilo poseía metade do horizonte. Lucía observaba todo con una mezcla de ternura e incredulidad. Él nunca anunciaba quién era, nunca buscaba aplausos. Un día, mientras clasificaban cajas en una despensa comunitaria en Vermont, ella preguntó, «¿Por qué no dices quién eres?» Carlos apenas levantó los hombros. «Porque dejarían de hablarme como si fuera humano». En cada lugar sucedía lo mismo. Su mirada no buscaba gratitud, sino conexión. Y más de una vez Lucía vio su reflejo en una ventana y notó que sonreía de una forma que había olvidado. Más tarde, en una cabaña cerca de un bosque en Quebec, se quedaron en la baranda oyendo el canto de los grillos y respirando el aroma fresco del pino. La única luz era una lámpara sobre la mesa de madera. Carlos había preparado té de manzanilla. Lucía, envuelta en una manta de lana, observaba el vapor elevarse frente a ella. No hablaban. Pero el silencio tenía la suavidad de un latido compartido. De repente, Carlos se recostó en su silla y miró la oscuridad. He tenido gente que me ofreció de todo, compañía, comodidad, incluso amor, dijo al fin. Pero no necesito a alguien que me ame. Necesito a alguien que entienda por qué amo lo que hago. Alguien que no necesite impresionarse, solo estar. Lucía dejó que esas palabras encontraran su lugar en el espacio entre ambos. Luego lo miró, con los ojos reflejando la luz tenue de la lámpara y algo más profundo. No sé si soy esa persona, admitió con sinceridad. No sé si entiendo cada una de tus razones. Tomó aire. Pero sé algo. Nunca me siento más yo misma que cuando estoy contigo. Carlos no sonrió, tampoco mostró triunfo. Parecía, en paz, como si acabara de escuchar la respuesta que no sabía que necesitaba. No se tomaron de las manos. No se acercaron. Lo que había entre ellos no dependía de proximidad, sino de reconocimiento. Dos personas de generaciones diferentes, marcadas por vidas opuestas, encontrando un eco suave entre sus cicatrices. Esa noche, Lucía escribió en su diario junto a la ventana. Las palabras llegaron en mitades, silencio, hallazgo, pertenecer. Cerró el cuaderno, lo guardó bajo la almohada y murmuró en la calma, no vine buscando amor, pero quizá tropecé con algo más valiente. Afuera, las estrellas brillaban sobre ellos como testigos silenciosos de una historia que aún se formaba. No una historia de destino, sino de dos almas que descubrieron que nunca habían estado tan solas como pensaban. 3 meses. 3 meses de mañanas serenas y conversaciones lentas, de escuchar más que hablar,
de ver el mundo no desde ventanas altas, sino desde terrazas humildes y salones comunitarios llenos de vida. Lucía había cambiado, pero no de forma visible. No era más rica, no vestía distinto. Sus zapatos seguían gastados, sus diarios llenos de esquinas dobladas. Pero su espíritu, ese sí era otro. Caminaba más erguida, hablaba con calma, ya no necesitaba probar su valor. Carlos también lo había notado. Después de regresar de un refugio para mujeres en Detroit, él pidió hablar en privado. Subieron al techo de una iglesia convertida que estaban financiando. Bajo el brillo del horizonte, Carlos le entregó una carpeta sencilla. Dentro estaban los documentos para crear una fundación con su nombre, Fondo de Oportunidades Lucía López. Ella lo miró despacio. «Quiero dejar algo atrás», dijo él. «Pero no quiero que lleve mi nombre. Quiero que una chica que lucha en silencio, la que todo mundo ignora, sepa que alguien creyó en ella». Lucía apenas respiró. Él añadió, «No tienes que dirigirla, ni involucrarte. Existirá porque tú exististe». Ella apoyó los dedos sobre la carpeta. No sabía qué decir. Carlos sonrió con suavidad. «No tienes que decir nada». Pero Lucía sí respondió. «Me honra mucho. Pero quiero intentar algo más». Él afirmó con la cabeza. «Quiero construir algo por mí misma. No en tu nombre, ni en el mío. Desde cero. No porque no valore esto, sino porque alguien creyó en mí lo suficiente como para dejarme creer en mí misma. Y quiero dar eso a otros. No solo dinero. Presencia. Escuchar. Estar cuando nadie más está». Carlos guardó silencio, luego sonrió con un orgullo tranquilo, como quien ve una promesa cumplirse. «Ya lo estás haciendo», dijo. Lucía lo observó. Aquel hombre que un día había temblado en un café, burlado por olvidar su cartera, se había convertido en su espejo, su guía, su amigo. No había etiquetas para lo que eran. No amantes, no socios, quizá ni familia. Algo más duradero, una verdad compartida que no exigía definición. Él tomó su mano con delicadeza. «No importa lo que hagas. Estaré a tu lado». Lucía asintió, los ojos brillantes. Nada más fue necesario. Su historia nunca había sido sobre grandes gestos. Era una sucesión de decisiones silenciosas, de fe paciente y la valentía de permitir que el otro siguiera su propio camino. No por pérdida, sino por confianza. Allí permanecieron hasta que el sol cayó detrás de la ciudad, tiñendo todo de oro. No veían solo un lugar. Veían una promesa, la certeza de que la bondad, ofrecida sin condición, siempre encuentra su camino de vuelta. A veces, la forma más verdadera de amor es dejar que alguien camine solo, sabiendo que lleva una parte de ti en cada paso. La lluvia volvió, suave y constante, golpeando los vidrios como si la historia quisiera escribirse una vez más. Frente al café recién abierto, Lucía sostuvo un paraguas y contempló la fachada. No era un café cualquiera. Era el café. Aquel donde todo había empezado. Donde un hombre, empapado y avergonzado, había olvidado su cartera. Donde ella, una mesera con poco para ofrecer, le había dado $5 y sin saberlo había cambiado su futuro. Ahora el lugar era suyo, pero más importante aún, pertenecía a todos. Lo reconstruyó desde cero, pintó paredes, cambió luces, limpió pisos. Con voluntarios, pequeños donantes y el apoyo silencioso de alguien que jamás pidió crédito. Bajo el logo de vidrio se leía, «Nadie debe ganarse la bondad». Dentro, el ambiente vibraba. Luz cálida, ya suave, estantes de libros y conversaciones bajas. Una pizarra junto al mostrador no tenía precios. Decía, «Tu primera taza va por nuestra cuenta. La segunda, si puedes, para alguien más». Un piano aguardaba el trío de la tarde. Las mesas no tenían números, sino palabras escritas a mano: esperanza, inicio, confianza. Lucía observaba la calle. Una enfermera cansada, un repartidor, una madre con 2 hijos. Un refugio.
Una pausa. La puerta se abrió. Un hombre mayor, empapado, entró temblando. Parecía no querer molestar. Un joven barista se adelantó, incómodo. Señor, este lugar es solo para clientes. Si usted no... Lucía cruzó el salón antes de que terminara. Posó la mano sobre el hombro del barista. Está bien, dijo. Luego se volvió hacia el hombre. ¿Le gustaría sentarse junto a la ventana? Él asintió con alivio. ¿Qué le gustaría tomar? Algo caliente, por favor. Ha sido una mañana larga. Pues alarguémosla con un poco de paz, respondió ella. Miró al barista. La primera taza siempre es nuestra. Sin preguntas. Sin vergüenza. El chico asintió, comprendiendo. Mientras regresaba al fondo, algo la hizo detenerse. Miró hacia la calle. Carlos estaba allí, bajo un paraguas negro, observándola con serenidad. No saludó. No entró. Solo la miró. Y en ese instante silencioso algo pasó entre ellos. Gratitud, despedida, promesa. Él inclinó la cabeza y se perdió en la lluvia. Más tarde, Lucía tomó el micrófono durante la inauguración. Miró el lugar lleno. Hace años, dije a alguien que un café podía cambiar un día. No sabía que cambiaría mi vida. Pensé que ayudaba a un hombre perdido. Pero fue él quien me ayudó a encontrar a la mujer que yo podía ser. Este lugar no vende café. Regala humanidad. Un hombre me dijo que la bondad no necesita recordarse, solo continuarse. Y eso es lo que haremos aquí. Una taza a la vez. Un aplauso llenó la sala. El saxofón comenzó. Y en algún rincón, alguien recibió su primera taza sin saber que la necesitaba. Así comenzó de nuevo. Gracias por acompañarnos en esta travesía que nació de un gesto simple y creció hasta tocar más vidas de las que imaginamos. Lucía no buscaba milagros ni títulos. Solo eligió cuidar cuando nadie más lo hizo. Y a veces, eso basta para cambiar dos vidas. Si esta historia te tocó, te inspiró o te recordó el poder silencioso de la compasión, no olvides apoyar, comentar y suscribirte a Historias de Vidas Reales, donde compartimos relatos que iluminan lo que significa ser verdaderamente humano. Allí te esperamos con otra alma lista para ser vista.